Hola a todos, bienvenidos a la unidad número 11 del curso Introducción al Derecho. En este video hablaremos del orden jerárquico de las normas jurídicas. Las normas jurídicas están sujetas a un orden para solucionar cualquier conflicto jerárquico. Principios jerárquicos de las normas jurídicas. Los principios jerárquicos de las normas jurídicas son el de superioridad constitucional, igualdad entre el tratado y la ley adjetiva y superioridad entre la ley adjetiva y el reglamento. Principio de superioridad constitucional. La Constitución es la norma suprema y tiene prevalencia sobre cualquier ley. Principio de igualdad entre el tratado y la ley. El tratado internacional y la ley adjetiva tienen el mismo carácter y obligatoriedad. Principio de superioridad entre la ley y el reglamento. La ley adjetiva tiene prevalencia sobre cualquier reglamento administrativo. La Constitución es la ley fundamental del Estado y la norma suprema del ordenamiento jurídico. La Constitución se divide en dos partes, dogmática y orgánica. Parte dogmática es la que contiene los principios básicos del Estado, los deberes y derechos fundamentales. Parte orgánica es la que regula las funciones y la organización de los poderes públicos. Clasificación de la Constitución. La Constitución puede ser pétrea, rígida o flexible. Constitución pétrea es aquella que no puede ser modificada. Constitución rígida es aquella que puede ser modificada mediante un procedimiento extraordinario. Constitución flexible es aquella que puede ser modificada mediante un procedimiento ordinario. Tratado internacional es un acuerdo entre dos o más estados para regular una materia determinada. Clasificación del tratado internacional. Según las obligaciones que genera, el tratado internacional puede ser tratado-ley o tratado-contrato. Tratado-ley es aquel que sienta reglas objetivas de derecho internacional. Tratado-contrato es aquel que contiene estipulaciones de orden subjetivo. Según el número de contratantes, el tratado se clasifica en bilateral o plurilateral. Tratado bilateral es aquel concertado entre dos estados. Tratado plurilateral es aquel concertado entre más de dos estados. Según su grado de apertura, el tratado se clasifica en abierto, cerrado o semicerrado. Tratado abierto es aquel que permite la participación de estados no firmantes. Tratado cerrado es aquel que no permite la participación de estados no firmantes. Tratado semicerrado es aquel que permite la participación de estados no firmantes mediante un proceso de adhesión. Según su naturaleza, el tratado se clasifica entre tratado entre estados y tratado entre sujetos de derecho internacional. Tratado entre estados es aquel concertado entre estados. Tratado entre sujetos de derecho internacional es aquel concertado entre organizaciones internacionales. Según su duración, el tratado se clasifica en determinado, indeterminado o prorrogable. Tratado determinado es aquel que tiene una duración determinada. Tratado indeterminado es aquel que no está sujeto a plazo. Tratado prorrogable es aquel que incluye una cláusula prórroga. Según su forma de conclusión, el tratado se clasifica en solemne o simplificado. Tratado solemne es aquel que requiere un procedimiento de ratificación. Tratado simplificado es aquel que no requiere un proceso de ratificación. Ley adjetiva es aquella emitida por la autoridad competente para regular una materia determinada. Clasificación de la ley adjetiva. La ley adjetiva se clasifica en orgánica u ordinaria. Ley orgánica es aquella que trata sobre principios básicos del Estado y requiere un proceso extraordinario para su aprobación. Ley ordinaria es aquella que no requiere un procedimiento especial y se aprueba mediante mayoría simple. Reglamento es la norma jurídica de rango inferior a la ley emitida por un órgano con potestad administrativa. Clasificación del reglamento. El reglamento puede ser ejecutivo, independiente o de necesidad. Reglamento ejecutivo es aquel que desarrolla una ley. Reglamento independiente es aquel que regula situaciones no previstas por la ley. Reglamento de necesidad es aquel que se produce en un estado de urgencia. Decreto. El decreto es toda disposición escrita emitida por el Poder Ejecutivo. Clasificación del decreto. Según su contenido, el decreto se clasifica en general o individual. Decreto general es aquel que emite reglas de derecho abstractas e impersonales. Decreto individual es aquel que regula situaciones jurídicas particulares. Según su relación con la ley, el decreto se clasifica en decreto ley o decreto simple. Decreto ley es aquel emanado de una autoridad legislativa. Decreto simple es una decisión emitida por el Poder Ejecutivo con rango inferior a la ley. Resolución es toda decisión emanada de la autoridad administrativa para la ejecución de una ley. Clasificación de la resolución. La resolución se clasifica en general o individual. Resolución general es aquella que tiene naturaleza reglamentaria. Resolución individual es aquella emitida para regular situaciones específicas. Si te gustó el contenido de este video, suscríbete para recibir notificaciones, dale like, comparte y deja tu comentario.
Gracias y hasta la próxima.